Muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos la bienvenida a nombre de nuestra institución y el Colegio de Abogados de Ayacucho. Tenemos ya en la sala la presencia de nuestra ponente de esta noche, la doctora Ilian Hauey Lora, quien es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, es docente e investigadora especialista en Derecho de Familia, violencia familiar e igualdad de género. Y tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Bienvenida, doctora. Queda usted con el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias a INCAI por la gentil invitación. Y bueno, a continuación vamos a continuar con la clase del día de hoy, en la cual veremos instrumentos internacionales y nacionales y su relación sobre todo con el momento, los momentos estelares en los cuales nosotros empezamos a cambiar nuestra legislación al habernos adherido a estos tratados internacionales. Yo les voy a ir mencionando algunos de ellos. A ver si me permiten, voy a compartir mi presentación. ¿Se puede ver? Doctora. Sí, doctora, se logra visualizar. Bien. Entonces, miren, el segundo punto que nos convoca es este. Y yo quiero empezar hablando de la CEDAW, ¿ok? Es una de las convenciones más importantes. Cuando usted se presenta a un concurso, cualquiera sea este, desde concursos notariales hasta profas, hasta cualquiera que convoque la Junta Nacional de Justicia, cuando llegue usted al punto de temas de violencia familiar y o temas de derecho de familia, la posición de la mujer como sujeto de derecho, siempre sale a relucir esta convención. Entonces es importante que usted la conozca, que sepa que está vigente en el Perú desde 1982, que es un tratado del sistema universal de derechos humanos, en consecuencia es vinculante para todos los estados parte que lo firman. ¿Qué quiere decir que pertenece al sistema universal del Tratado de Derechos Humanos? Tenemos varios sistemas, ¿ya? Ok, existen dos en particular. El Sistema Universal de Derechos Humanos, que está referido a ONU, Naciones Unidas, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está referido a OEA. ¿Ok? El de la OEA, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿ok? Normalmente es a donde nosotros acudimos para los reclamos que no han sido atendidos o que consideramos que no han sido atendidos por el Tribunal Constitucional. Entonces cierras todas las instancias administrativas, ya te has presentado hasta la última instancia, has llegado al tribunal, supongamos vía acción de amparo, consideras que tu derecho todavía tiene posibilidades de reclamación y te diriges a la jurisdicción supranacional. Es decir, te vas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en el marco del cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese sistema que te acabo de referir es el sistema interamericano. El otro sistema es mucho más grande, ya no es América, ¿ok? Ni quienes se hayan suscrito a esta convención, es el mundo entero. Entonces, en ese mundo entero es el que se le conoce como Sistema Universal de Derechos Humanos, cuya cabeza, dirigente, vamos a decir, es Naciones Unidas. De ahí es donde usted puede entrar para mayor información a la página web de la ONU, ¿no? Y ahí usted va a encontrar, pone Perú y va a encontrar todos los tratados que ha firmado el Estado peruano. Luego de que los firma se convierten en parte del derecho nacional. Pero obviamente tienen que aterrizar en una norma. Entonces, cuando llega a la Convención para la eliminación de toda la forma de discriminación contra las mujeres, primero empezamos a pensar que si el Perú está obligado a aprobar normas legales y administrativas para prevenir, investigar y sancionar la discriminación contra las mujeres, pues mucha gente aquí en el Perú todavía no estaba preparado para eso. Y durante mucho tiempo, bueno, lesiones leves, lesiones graves, código penal, pero no habría una norma, vamos a decir, específica, ¿ok? Ni se había creado el PROMUDE, no existía el Ministerio de la Mujer. Imagínense ustedes las difíciles situaciones que habrá tenido que pasar en aquellos tiempos las mujeres peruanas. Y por qué no, también sus niños, adolescentes y los varones también que pueden haber sido violentos. Entonces, lo importante de esa convención y por la cual es tan reconocida es porque describe y define
la discriminación contra la mujer como, y pone una serie de situaciones, ¿no? Distinción, exclusión, restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el goce o reconocimiento de sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos. Y luego, en sus posteriores recomendaciones generales y específicas que salen de su comité de expertas, nos dice que la violencia contra la mujer es la peor forma de discriminación que hay contra ella. Es un desarrollo posterior. Mientras tanto, que en el Estado peruano, pues todavía eh, estábamos insistiendo, las mujeres, las feministas, los colectivos, las ONG, la ciudadanía en general, en por qué el Estado todavía no adopta alguna medida adecuada, ¿no? Y entonces se dijo, bueno, ¿cómo hacemos para presionar a todos estos países que han firmado 152? ¿De qué manera los promovemos, los instamos, los exhortamos? Ahí así. Hay que decir, ¿no es cierto?, que en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos de estos ciudadanos y ciudadanas. O también cuando no investigan y no miran, ¿ok? No, bueno, sí, la han golpeado, pero son impasibles frente al dolor ajeno y a lo que están sufriendo, ¿no? Y sobre todo, indemnización cero. Pero aún el Estado peruano seguía pensando cómo podía concretar este desafiante artículo. Y dijo, bueno, ahora sí, tengo que reaccionar frente a esta obligación, porque ahora voy a ser responsable de todas las mujeres que se mueran, de todas las mujeres que sean víctimas de feminicidio, intento de feminicidio, cuando todavía no sabíamos ni qué era feminicidio en aquella época. El Estado peruano no lo contemplaba ni como figura, ¿sí? Entonces la CEDAW, en su recomendación número general a todos los estados de la convención, les dice, sobre la violencia contra la mujer, confirma que va dirigida contra la mujer porque es mujer o la afecta de forma desproporcionada. Sí. Entonces, también señala que la violencia le impide gravemente a la mujer desarrollar su capacidad de gozar de sus derechos y que es deber del Estado procurar que esto cambie. Entonces, aquí yo los invito a reflexionar acerca de esta figura que estamos pudiendo observar. Y este país también ha firmado la CEDAW, dirán ustedes. No, pues obviamente no. En este país, no voy a decir el nombre, pero ustedes ya pueden imaginarse, las mujeres no tienen ningún tipo de derechos. Por ese motivo caminan vestidas así, ¿no? Entonces la convención dice, bueno, ¿qué puedo hacer con estos otros países? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con estos otros países que eh, a través de su cultura y su tradición, como fuerzas influyentes, le dan forma al rol de género y a las relaciones familiares, ¿no? Y no permiten que la mujer pues tenga un proyecto de vida saludable, goce de ciertos derechos mínimos que deben gozar las mujeres y los hombres y cualquier otra persona humana que se encuentre dentro de mi país, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo? Bueno, sencillamente estas personas no han firmado la convención y aún si la firmaran, la van a firmar en el marco de su propia cultura. Y seguramente van a, ¿no?, decir, sí, pero esto no. Sí, pero esto no. Y sobre algunos puntos, pues, van a hacer algún tipo de reserva. Entonces, otra cosa que es un hito que de esta convención es que es el primer tratado de derechos humanos donde se ratifican los derechos reproductivos de la mujer. Y esto está referido, no como se pueda pensar quizás al aborto, sino está referido a que la mujer puede decidir cuántos hijos lo quiere tener, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuándo los quiere tener, en qué momento de su vida, de su etapa profesional, ¿no es cierto? Y si este niño pone en riesgo su salud, bueno, que se piense primero en ella, que es la vida que ya llegó, que está aquí, ¿no? Entonces, esta negociación también que debe tener con el esposo para decidir en qué momento, ¿no es cierto?, ella va a hacer uso, goce, disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos sin obligación, es decir, que las relaciones sexuales sean consentidas. Entonces, todo esto es lo que solicita esta convención, por lo cual ha marcado un hito en los derechos de las mujeres, porque invita a toda esta reflexión a 182 países que luego se fueron sumando, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la recomendación número 33, y aquí también el Estado peruano tiene bastante que progresar, ¿no es cierto? Que todavía tenemos cosas que hacer, pero, por ejemplo, se nos recomienda, porque no obligan, recomiendan que tengamos muy en cuenta el acceso de las mujeres a la justicia. Pero hay ciertos estereotipos que a través del tiempo han distorsionado las percepciones y han determinado resoluciones judiciales basadas en creencias, en mitos preconcebidos y no en hechos relevantes. Hay una suerte de tutelaje sobre la persona con discapacidad de manera tal que no se le permite decidir, se decide por ella, ¿no? Y no es esa la idea. Yo debo ver a esta persona, ok, la persona está en silla de ruedas, sí, pero tiene opinión, tiene sentimientos, quiere participar en la audiencia, tiene cosas que decir. No quiere que decidan por él. Y a menudo los jueces adoptan prejuicios sobre el comportamiento apropiado para mujeres y castigan a los que no se ajustan a estos estereotipos, incluidas las personas con discapacidad. Vean ustedes en esta estadística todo lo que las personas con discapacidad señalan acerca de cuáles son las barreras que les habrían impedido acceder a una justicia en la misma igualdad de condiciones que otras personas. Dos motivos muy importantes son lamentables, ¿no? Falta de información o mala atención, ¿no? Costos trasladados, es decir, la persona viene para ser atendida, pero no es bien atendida, no hay, vamos a decir, consideraciones acerca de sus condiciones, sus especiales necesidades, y esto ocasiona que la persona con discapacidad termine pues pidiendo ayuda a terceros, ¿no? Eh, por ejemplo, hay gente que dice, yo ni siquiera pude llegar al segundo piso donde era mi audiencia. Tuve que contratar a dos personas para que me carguen con todo y silla porque el ascensor no funcionaba. Y si no, perdido mi oportunidad de defenderlo. Todo ese costo que se le trasladó a esta persona porque este edificio público no tenía ascensor es una barrera, sobre todo para una persona que no tiene otra manera de llegar al segundo piso. Entonces, las barreras físicas, económicas y logísticas sí se convierten en vamos a decir, en una desigualdad evidente para personas con discapacidad. Estoy poniendo este ejemplo porque es el más visible. Y bueno, se recomienda, pues hay una serie de recomendaciones planteadas por Cooperación Española y otras entidades que buscan hacer efectiva esta recomendación general número 33 al Estado peruano. También encontramos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida, disculpen un minutito, como Pacto de San José de Costa Rica, suscrita en 1977 por el Perú y que establece el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de sexo, raza, idioma, religión o o de cualquier otra índole. Por ejemplo, esta convención pertenece al sistema interamericano que ya les había comentado anteriormente. Es al que nosotros siempre vamos. Y probablemente en el balotario número 6, me parece que vamos, de la Junta Nacional de Justicia, cuando he visto que están preguntando sobre tratados internacionales, están preguntando sobre esta convención también, además de la CEDAW, ¿no? Te dicen, por ejemplo, si usted tuviera que, ¿no? Le pone el caso y luego le dice las cosas que usted debería poder hacer o que no son viables de hacer con la Convención Americana, ¿no? Y usted tendría que responder si la Convención Americana, pues, ¿no? Contempla tales y cuales derechos, ¿no? Y estos otros que estuvieran en el caso, pues no podrían ser resueltos por la Convención. Ahora, esta convención fue, si bien es cierto, la suscribieron en el 69, rige para nosotros, entra en vigencia el 18 de julio de 1978. También tenemos la Convención de Belén do Pará, ¿sí? Entonces, la Convención de Belén do Pará, aprobada en 1996, tiene como objetivo erradicar la violencia, ¿ok? Como condición indispensable para el desarrollo de una individual y también para lograr la real igualdad. Entonces, como sale la Convención de Belén do Pará, la aprobamos, digamos, se suscribe el Estado peruano en 1996, y como yo la tengo que implementar, hay un trasvase a la legislación nacional
Y surge la primera ley específica para combatir la violencia contra la mujer, que es la ley 2626, que es aprobada en julio de 1997. ¿Se dan cuenta? Firmo el tratado y máximo en un año yo debo ya tener contemplada mi ley. Esta es una constante que sucede con casi todos los tratados, siempre y cuando, valgan verdades, estén en la agenda política. Pues si no hay voluntad política, yo puedo firmar el tratado y luego puede pasar un buen tiempo y no sale la norma. Vamos a decir que ya la considera dentro, como ley específica dentro de la legislación nacional. Se queda ahí nomás en la nube de la legislación internacional. Bueno, esta norma no fue el caso. Aquí detrás de esta ley estuvo mucha participación ciudadana y mucha participación también del Estado peruano. La creación del Ministerio de la Mujer también se da como consecuencia de la firma de la CEDAW de 1996. Surge no el ministerio, sino que se llamó primero PROMUL, Programa para la Mujer. Vamos a cortar el título porque es un poco largo. Luego este programa estuvo en funcionamiento unos cuantos años y se vio que era muy necesario y que cada vez se solicitaba más el apoyo de este programa. Y entonces este programa lanza sus primeros 13 centros de emergencia mujer. Como consecuencia, nuevamente, de la solicitud de los servicios por parte de la ciudadanía, el programa recibe el más presupuesto y ya la cantidad de personas, y de acuerdo a la Ley de Organización y Modernización del Estado, y la cantidad de funciones que empezó a abarcar, originaron que se creara el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que, digamos, fue la suma de muchas oficinas que se encontraban dispersas dentro del Estado, todas ellas dedicadas a la protección del menor, de la persona con discapacidad, de la mujer, ¿no es cierto? Y, en fin. Y luego se fueron generando ya otros productos diferentes y servicios diferentes conforme el ministerio fue creciendo. Entonces, como ustedes pueden ver, la Convención de Belén do Pará es el primer y único instrumento a nivel mundial en la materia de violencia contra la mujer. Sí lo tiene desde el título. Y nosotros, en nuestra moderna ley 3364, hemos asumido el glosario de términos casi idéntico de la Convención de Belén do Pará. ¿Ok? Entiende como violencia cualquier acción o conducta, violencia contra la mujer de manera específica, cualquier acción o conducta basada en su género que le cause muerte, daño o sufrimiento. Es decir, yo, abogado litigante, tengo que probar alguna de estas tres: que le ha causado la muerte, el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Y tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. A diferencia de la ley anterior, que como les comenté en la clase pasada, solo protegía a la mujer en el ámbito privado. ¿Sí? El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, está en la Convención de Belén do Pará, está en la Constitución Política también de 1993. Esta posibilidad de defender a la mujer se da cuando la violencia la ha sufrido en el ámbito de su familia, en el ámbito de la comunidad o perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. ¿Todas se atienden por la ley 3364? No. La ley 3364 está atendiendo el aterrizaje de la Convención de Belén do Pará en el ámbito familiar. ¿Ok? Y violencia sexual, cualquiera sea el ámbito en el cual se haya producido. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos la especialidad, ¿no es cierto? Para ver estos temas ya tenemos un bastante tiempo de desarrollo. El programa ya ha cumplido, como ustedes pueden observar, casi 20 años de existencia, no es más. Entonces, ¿quién mejor que nosotras, que venimos viendo estos casos casi a diario, estarían pues quizás cargándole, vamos a decir, el peso de esta responsabilidad a otras entidades del Estado que no se han especializado en el tratamiento de la violencia contra la mujer y contra los niños? Y perpetrado o tolerada por el Estado, me permito recordarles que los terribles episodios de nuestra época en que tuvimos el conflicto armado interno, a eso es a lo que se refiere. Por eso hay un tomo completo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en donde se detallan claramente,
6.000 episodios de violencia sexual cometidos contra poblaciones enteras de personas, por parte de los terroristas una parte y también de los agentes de las Fuerzas Armadas otra. Eso todavía continúa en investigación. Entonces, la Convención también en su artículo 7º nos dice que debe condenarse toda forma de violencia y que el Estado debe abstenerse de actuar con, de abstenerse de una acción o práctica de violencia contra la mujer, actuar con debida diligencia, incluir en la legislación interna normas penales, civiles, administrativas. Sobre la base de esto es que se legisló, este es uno de los fundamentos y los considerandos de la ley de feminicidio. ¿Ok? Muy bien. Porque como política pública lo que se plantea es, como les comenté en clase anterior, erradicar la discriminación estructural contra la mujer que también se encuentra presente, no solo como patrón de conducta de todos los días, sino también dentro de las normas que se han aprobado, que se siguen aprobando a veces, cada vez menos, pero que se aprobaron en el pasado de por ahí todavía están escondidas, que tienen que ser derogadas una a una. Y bueno, para la modificación de patrones culturales se recomienda, ¿no?, programas de educación formal y no formal para contrarrestar los prejuicios, las costumbres y las prácticas basadas en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros. También capacitar al personal de administración de justicia, porque ¿qué pasa si no lo hacen? El Estado peruano va a ser responsable de cualquier situación que tenga que sobrevivir a una mujer relacionada al tema de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llevar al Estado peruano al banquillo de la Convención, sí. Va a llevar al Estado peruano al banquillo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, va a llevar al Estado peruano al banquillo quizás de la Corte Penal el Estatuto de Roma, lo va a llevar al banquillo al Estado peruano, porque ahora se permite que personas particulares puedan denunciar a su propio Estado. Es el caso de Azul Marín, que es una mujer ahora, eh, y ella fue violentada sexualmente por miembros de la policía, a quienes identificó. Sin embargo, la policía no hizo, o sea, el Estado no hizo nada para protegerla. Ella estuvo 3 días en calidad de secuestrada, desaparecida. Creó zozobra y fue torturante para toda su familia no saber qué había sucedido con ella. Ella había sido injustamente arrestada, violada por su condición de orientación sexual diversa, y finalmente cuando fue encontrada y digamos fue liberada, ella presentó su denuncia, ¿no?, como cualquier otra persona, contra 3 varones, siendo ella biológicamente varón, ¿cierto? Digo ella porque es la expresión de identidad sexual que ella identifica y con la que ella se identifica. Ella tiene una identidad femenina. ¿Ok? Y finalmente demandó al Estado peruano porque no solamente fue sujeto a una violencia terrible y torturante, incluía tortura, sino que nadie investigó su caso durante casi 10 años. ¿No? Cada vez que ella iba, preguntaba, ni siquiera arrestaron a las personas, ni siquiera les preguntaron, habiéndolos identificado, ¿no? Habiendo salido en la televisión, los nombres de los culpables. El Estado peruano no fue diligente. Obviamente a estas alturas ganó, tiene su resolución a favor. La Convención Americana la encontró al Estado peruano responsable de tortura en la medida en que ya no sabía si iba a morir o no, ¿ok? Aparte de todo el daño físico que tenía, y por falta de debida diligencia. ¿Por qué? Porque no capacitó a su personal de administración de justicia, que no supo qué hacer con el caso. Era la primera vez que una persona de un determinado sexo, pero que exhibía una identidad diversa, distinta, ¿ok?, que no se correspondía con su sexo biológico, denunciaba haber sido violada por personas de su propio sexo. Frente a esa, vamos a decir, dicotomía, diferencia en las circunstancias, nadie quiso hacerse cargo del caso y nadie quiso investigar absolutamente nada. Esta sentencia contra el Estado peruano, además,
es un hito relevante en la defensa de los derechos de las personas de orientación sexual diversa, que ha sido considerada por la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma de discriminación y también de violencia contra las personas. Entonces, eso es lo que sucede cuando el Estado peruano no sigue las recomendaciones que le hacen las convenciones. Entonces, el Estatuto de la Corte Penal Internacional considera, por ejemplo, a la violación, ¿ok? Como parte de crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra. Cuando se comete, pues, en un entorno de guerra. También es lo mismo para la esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable. Cuando estos acontecen en coyunturas en las cuales es claramente posible identificar que van dirigidos contra un colectivo de personas en particular. Por ejemplo, la esterilización forzada no fue dirigida a zona urbana, fue dirigida a zona rural, fue dirigida a madres de familia con más de 5 hijos. O sea, está específicamente dirigida a un grupo poblacional que era completamente identificado. ¿Podrían haber llevado al Estado peruano a la Corte Penal Internacional? Prefirieron ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Okay? Ahí se vio el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú. También otras normas internacionales que nos acompañan, pero ya con, vamos a decir, buscando otros objetivos. ¿Okay? La Agenda 2030 no solamente quiere lograr la igualdad de género, porque es lo más valioso que podríamos lograr en este siglo, ¿ok? Porque, sino que lo sustenta también, no solo desde el punto de la importancia para la persona, sino la importancia para el desarrollo del mundo. No puede haber un desarrollo sostenible, señala la Agenda 2030, si no llegamos, ¿ok?, al año 2030 habiendo resuelto estos problemitas de aquí. Y se planteó estos objetivos y dijo, en 30 años nosotros lo vamos a hacer. Ok. Estamos en el 2024 y realmente tenemos algunos resultados en algunos de ellos, pero el más atrasado es igualdad de género y ahora último el tema de medio ambiente. En todo lo demás algo se ha podido avanzar. Energía limpia, agua potable. Ok, en eso se ha podido avanzar. Bueno, y en el tema de la erradicación de la pobreza después del COVID, ¿no? Ahí ha habido un retroceso, porque estábamos avanzando, pero ahora ha habido un retroceso. Entonces, ¿qué es lo que busca este objetivo? Lo que busca este objetivo es que haya igualdad de género, no solo un derecho fundamental, sino una condición, que se convierte en una condición para un mundo pacífico y próspero. Insisto, si somos la mitad de la población, debemos ser la mitad de la decisión para lograr un desarrollo sostenible. Si la mitad de la población, llámese mujeres en su gran mayoría, están en pobreza, no hay desarrollo sostenible. Tendrán hijos igualmente pobres, ella no los podrá educar porque no tuvo educación, porque también es pobre, y lo único que tendremos será un ciclo interminable, ¿ok?, que no conduce a nada próspero para el país. Entonces, la estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda 2030, aprobada por muchos países de América Latina, no todos, pero la mayoría, busca, ¿no es cierto?, apoyar a todos los países que quieren estar en esta ruta de desarrollo sostenible, brindarle herramientas, mecanismos de seguimiento, de soporte, para desarrollar estrategias que logren la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres. Ahora sí, hasta aquí alguna pregunta porque voy a entrar al marco jurídico nacional, que es, digamos, el aterrizaje de todas las normas internacionales que ya hemos visto. Aquí tienen ustedes el mapa de la discriminación estructural contra la mujer. Este es el problema público que se pretende resolver con la ley 30364. ¿Sí? Este es el origen, esta es la razón por la cual las mujeres no avanzamos. Tenemos normas y culturas que refuerzan la inferioridad de la mujer, su subordinación,
Tenemos patrones socioculturales, estereotipos que ya sabemos, ¿no es cierto? Acerca de lo que deben hacer las mujeres o cómo deben comportarse los hombres. Y finalmente tenemos una asignación desigual de roles. Ok, esas son las causas. Estamos discriminadas las mujeres y ¿cuáles son los efectos? Ella no puede vivir una vida en paz, no tiene derecho a opinar sobre su propio cuerpo, qué quiere hacer con él o dejar de hacer. Tiene una vulneración permanente a su acceso a la toma de decisiones. No tiene voluntad propia. Probablemente sea una persona con vínculos afectivos muy fuertes con su pareja y se ha convertido en una dependiente emocional o viceversa. Y también hay vulneración de sus derechos económicos y sociales. Estos son los efectos. Y por estos efectos, no podemos decir todavía que en el Perú el piso está parejo ni que haya igualdad de género en este momento. A lo más podemos decir que desde el punto de vista declarativo y legal lo hay, pero en el punto de vista real todavía estamos dando pasos en la dirección correcta, sí, pero en el día a día todavía hay bastante que batallar. Entonces, el marco nacional empieza por la Constitución. Llega la ley 3364, su reglamento, algunos otros decretos legislativos que buscan reforzar la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, fortalecer, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, la protección de los niños, niñas y adolescentes, que este es otro procedimiento, este es un procedimiento administrativo que lo que busca es no separar a los niños de sus padres, sino iniciar con ellos un plan de trabajo para decirle, mira, lo que le estás haciendo al niño está mal. Si no sabes cómo comportarte con un niño, si no sabes criar a tu hijo, no te preocupes. Podemos hacer un plan de trabajo para instruirte, ¿ok? No queremos separarte de tu hijo. Lo que queremos es que le des el trato adecuado, el trato justo a tu hijo y que adoptes patrones viables de crianza. Nada de castigos corporales, nada de dejarlo abandonado ahí pidiendo limosna. Ese tipo de situaciones es lo que busca corregir el decreto legislativo 1297, ¿ok? Ley de prevención y sanción de los hostigamientos sexuales en el ámbito laboral. Este marco normativo pretende enfrentar varios problemas rutinarios, disculpen, que tienen las mujeres. A ver, ¿hay alguna pregunta? CEDAW son las siglas en inglés. Son las siglas en inglés de la Convención, ¿no es cierto?, contra toda forma de discriminación hacia la mujer. Muy bien. En el marco normativo nacional, la Constitución precisa, ¿no?, como he visto, esto es del 93. En el 96 se firma CEDAW, ¿no? Ya éramos para entonces parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que la firmamos en el 78. Entonces, hemos tenido alimentación, hemos tenido, vamos a decir, un aterrizaje apropiado en la constitución política de aquello que me sirve ahora para cumplir la CEDAW, sí. ¿Por qué? Lo tomé de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Gran parte del contenido de los derechos fundamentales de nuestra constitución política tuvo como alimento, vamos a decir, como insumo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso es que ustedes ven que el artículo 2 pues tiene 24 incisos, es bastante extenso, recoge resumidamente todo lo que tiene la convención, ¿no? También nos invita, a mí los invito a revisar, ¿no es cierto?, todos y cada uno de estos artículos para que vean ustedes que de manera específica se dice que nadie, y cuando dice nadie es la manera correcta de redactar. No debe decir la mujer, no, nadie, ninguna persona. Todos los tratados de derechos humanos se refieren a personas. Muy pocas veces menciona hombre, mujer. Se refieren a personas. Y por personas se entienden ambos. Entonces, por eso que alguien o nadie es un buen término. Alguna persona, nadie o nunca, ¿no? Son palabras que ayudan a identificar el neutro de ambos.
y son apropiadas para redactar. No deben ser sometidos a torturas, ¿no? Violencia moral, psíquica o física. Entonces, también tenemos en el marco normativo nacional la Ley de Igualdad de Oportunidades. Esta es del año 2007, ¿ok? Es anterior a todas, oh, perdón, del año 2003 me parece. Entonces, establece un marco normativo institucional. Antes, cuando recién estaba empezando a elaborarse qué cosa va a ser la igualdad de género, alguien dijo, bueno, si no se comprende el término género, vamos a la fase previa para luego llegar al género, ¿no? Y la fase previa fue igualdad de oportunidades. Es una primera etapa, vamos a llamar. En una ley de igualdad de oportunidades yo reconozco que somos dos sujetos de derecho como los que están en la balanza, situados al mismo nivel. O sea, somos iguales, no biológicamente, sino ante la ley. Un hombre y una mujer que discuten una tenencia frente a un juez son iguales. Igualmente válida es la palabra de él como la palabra de ella. Tendrá cada uno que probar lo que dice. Pero el juez se sienta en medio precisamente porque está en modo neutral. ¿Ok? Él va a decidir aquello que le convenga más al niño, por último. Pero ve a ambos sujetos procesales de manera igual. Entonces, la ley de igualdad de oportunidades nos dice que en todos los campos, ¿ok? Establece en todos los campos un marco normativo para garantizar que ambos puedan participar, por ejemplo, en una convocatoria laboral. Ustedes se acordarán, hace muchos años había unos avisos que decían, se necesita, señorita, que haga ABC temas, ¿no? Conozca de esto, que sea para que sea azafata, ¿no? Señorita camarera, ¿no? Ahora los avisos ya no van dirigidos o no son un poco más neutrales. Tampoco ya no dice se necesita señorita A1. A ver, ¿quiénes son señorita A1 y quién inventó esa clasificación? Resulta discriminatoria para todas las demás señoritas que no se consideren a sí mismas A1, ¿no? Y además todos los cuerpos son bellos, ¿no? No solamente los que son 90, 60, 90, sino que la teoría del principio de la igualdad señala que todos tienen derecho a una oportunidad. Ya si luego la persona no es seleccionada porque se cae el plato, porque no sabe llevar la bandeja, porque no tiene modales o porque es completamente torpe para el oficio al cual postula, bueno, no será la persona adecuada o idónea. Pero en principio ambos están en una balanza y son completamente iguales. Entonces estas normas nacionales también prohíben la discriminación remunerativa. ¿Sería necesario que lo diga? En realidad es un aterrizaje de lo que está establecido ya en la Constitución, que dice igual trabajo, igual remuneración. ¿Yo por qué tenía que hacer esto? Porque es que en la vida real se estaban produciendo discriminaciones. Y se dijo, lo que está en la Constitución es como, vamos a decir, la norma suprema, yo la puedo invocar si me quiero quejar, sí, pero va a requerir un aterrizaje para la reglamentación de cómo se va a llevar a cabo eso. ¿Cuándo es que yo voy a decir que están siendo discriminados conmigo? ¿Dónde están los requisitos a los cuales yo debo ver, ¿no? Si efectivamente están siendo discriminadores conmigo. Y sale la ley 30709 que prohíbe la discriminación remunerativa, también conocida como la ley de igualdad salarial, que ha sido recientemente aprobada en el 2017. Y también tenemos una resolución de servir, ¿ok? Que busca sancionar el hostigamiento sexual en todo el ámbito laboral, no solamente en el ámbito, bueno, en el ámbito público mayormente, y luego también el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo hace inspecciones cuando hay una denuncia de hostigamiento. Entonces, la política nacional de igualdad de género responde a lo mismo, el principio de igualdad. Establece una estrategia y esa ha sido su gran ventaja. Le dice a todas las entidades del Estado, están obligadas a transversalizar el enfoque de género. ¿Cómo vamos a transversalizar el enfoque de género? A ver, transversalíceme, doctora, el enfoque de género en esa chacra que está ahí. ¿Qué quiere que hagan? Decía, ¿no? El ministro de Agricultura, sus asesores. A ver, ¿cómo transversalizo género en la agricultura? No entiendo, doctora. A ver, explíqueme. Ya, ¿cómo no? Yo le voy a explicar. Le digo, mire, usted tiene que asegurarse que cuando hay
cualquier proyecto, programa, obra que usted va a construir, en el momento de la consulta al pueblo, a ver si está de acuerdo con que la obra se haga, porque capaz ni siquiera les interesa. El gobernador regional le puede decir a usted, hágame la plaza del sombrero, y yo la hago, o la plaza de la palta o de la yuca. ¿Y usted qué acaso la va a hacer? No. Usted le va a consultar a la población, porque al final la responsabilidad para quién va a ser, para quien haga la obra, ¿no es cierto? Y quien preste el recurso. Y los recursos no están para votar. Entonces, si viene un proyecto acá al SNIP, ¿no es cierto? Viene un proyecto y hay que verificar y me traen. Estoy solicitando 150 millones para, o sea, una plaza central en honor al sombrero Characato. Muy bien. Ahí qué cosa hay, a ver, está tratando de poner en valor la Plaza de Armas, es un pueblito pequeño, quieren hacer un sombrero gigantesco para de alguna manera atraer al turismo. Debajo de ese sombrero gigantesco yo voy a poner a tejedoras, ¿no? A que tejan la paja en público, y entonces los turistas se van a fascinar mirando, pues, ¿no? Y van a empezar a comprar las artesanías o las cosas que las señoras vendan, o incentivar el comercio. ¿No? Va a haber una serie de actividades en las cuales intervienen tanto hombres como mujeres, benefician a la comunidad, no es nada ilícito, no es nada ilegal, eso es lo que se verifica. ¿Ya me entendió? Ya, ok, sí, bueno, con sombrero sí entendí. Pero tengo otros pedidos raros, pues me dice doctora, quieren un puente que vaya de lado a lado. ¿Al puente cómo le transversalizo género? Porque la norma de la Política Nacional de Igualdad de Género te dice, para cualquier programa o proyecto que presentes a partir de ahora, desde que ha salido esta política, tú tienes que transversalizar el proyecto o el programa con género. Y le digo, señor, es que es bien simple. Lo único que usted tiene que hacer es crear un mecanismo de seguimiento y control o de consulta previa que permita que tanto hombres como mujeres opinen que están de acuerdo con este programa, con este proyecto que sí les resuelve algún problema de su día a día. ¿Ok? No es lo que usted, la autoridad de turno cree que le va a resolver el problema, no. Capaz no necesitan ese puente. Capaz cuando usted hace la consulta popular, le dicen, ¿sabe qué? Lo que yo necesito es agua y desagüe en mi casa. No tengo agua. Caso de Piura, por ejemplo, ¿no? Querían hacer una enorme obra ferroviaria, me parece. Y le consultan a la población y se cae todo el proyecto porque la población lo que dice, yo que quiero es agua. Yo quiero agua y desagüe. No me interesa lo que tú estás pensando, tu ferrocarril, eso. Bueno, me parece bien interesante, pero mi día a día me exige a mí tener agua. Se cambió todo el proyecto, se dejó para otro momento, ¿ok? Y se empezó a hacer obras de agua y desagüe. Otros dijeron, yo lo que quiero es empleo, díganme dónde hay. Hombres y mujeres pedían a gritos empleo y el gobernador regional pidió a la inversión privada que fueran a su región, ¿no? Específicamente Piura. Y les ofreció un espacio para que hicieran un proyecto en el cual hicieran una urbanización industrial y les pidió que hagan transversalización del enfoque de género. Gran desafío para sociedad civil empezar a pensar en ese momento cómo transversaliza género en un parque industrial. A mí me parece fácil. Es cuestión de destinar partes del parque industrial a la generación de empleo, tanto para hombres como de otros empleos que puedan hacer las mujeres. Entonces se dijo, miren, en esta primera etapa se van a crear, estoy haciendo un ejemplo cualquiera, patios de estacionamiento de camiones, que se pueden hacer empleos para hombres, choferes, y moles en los cuales las señoras pueden vender, pueden trabajar para Plaza Vea, para Real Plaza, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una señora por ahí que levantó la mano y dijo, yo también puedo manejar un camión. Ah, ¿cómo no, señora? Vamos a hacerle la prueba, ¿no? A ver si usted sabe retroceder, pues avanzar, etcétera, ¿no? Y bueno, la señora pasó la prueba y Sociedad Civil la contrató. La empresa privada, para ser más claro, la contrató. Y bueno, ahí está la señora manejando su camión. Ella no quería ser vendedora, dijo que eso no paga. El retail, las ventas, en algunos casos paga, pero que ella. Entonces, y los ejemplos que les doy es para que ustedes puedan apreciar que a veces por estereotipos se piensa que algunas profesiones están demasiado masculinizadas y que las mujeres no deberían participar. Pero yo les digo, hay
mujeres que manejan caterpillars, caladores frontales, camiones, que participan en obra, que son supervisoras de obra. O sea, todos esos estereotipos con los cuales algunos de nosotros hemos crecido ya han sido superados por el avance, digamos, sobre todo de la empresa privada, ¿no? La empresa privada ha nutrido al estado de obras en las cuales siempre están participando mujeres en diferentes posiciones, antes consideradas masculinizadas. Entonces, la ley 3364 que fue aprobada en el 2015, ¿no? Otro aterrizaje de la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, se aprueba en el 2015 a fin de año, ¿ven ustedes? Ya, ese año ya no había dinero para implementarla. En el año que sigue, recién, el 26 de julio y el 27 de julio y el 28 de julio terminó ese gobierno del señor Ollanta. Y esto de aquí tenía presupuesto, pero poquito. Pasan algunos años, básicamente el 18, el 19, recién empieza a arrancar la norma porque todo lo que la ley 334 pedía era muy ambicioso y requería mucha, mucha inversión. Estamos hablando de más de 100 millones para cada ministerio. Para poderlo lograr, si hubiéramos tenido la plata en el primer año, bueno, hubiera sido genial, pero no la teníamos. Y además habían temas de competencias, de quién hace qué, protocolos interinstitucionales que se han ido creando desde el 2015 al 2020 y qué es lo que ha permitido que en el campo, en el día a día, la trazabilidad de la víctima sea menos azarosa. Es decir, la víctima va por su ruta crítica para ser atendida por varias entidades y en el camino se encuentra manos amigas que le dicen, sí, pasa, yo te voy a atender. Porque yo estoy conectado con la otra mano es el SEM, y el SEM está conectado a su vez con la policía, y ahora tenemos SEM dentro de las comisarías, que a su vez están conectados con referencia y contrarreferencia al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio Público, a la otra mano final, vamos a decir que es el Poder Judicial, quien decidirá, ¿no? Qué es lo que más conviene al caso, ¿no? Al caso que se esté presentando. Entonces, la política pública pues ha evolucionado, como ustedes pueden ver, aquí les estoy dejando bastante normativa para que ustedes la puedan revisar. ¿Algún país árabe integra estas comisiones internacionales toda vez que ellos en muchos casos vulneran los derechos de la mujer? Estimado Giovanni, precisamente lo he puesto como ejemplo porque no los integran. Y si los integran en algunos casos que han firmado, ha hecho, como se dice, restricción, ¿no? Firmo, pero dejo a salvo todo aquello relacionado con el tema de la mujer. Es decir, por ejemplo, firman tratados de derechos humanos, sí, pero lo que tiene que ver con la mujer no se aplica. Y la mujer en países como, en algunos países de Arabia Saudita, pues tiene la condición de esclava, continúa con una condición de esclava como lo que ustedes han podido apreciar. ¿Se les puede obligar? No se les puede obligar. Es parte de su cultura tendrá que ir desarrollando conforme va pasando el tiempo hasta que en eso nos alcance. Yo estoy agradecida con Dios porque nací en el Perú y no en una de esas culturas porque debe ser una vida bastante desafiante. No la desprecio, sencillamente no la comprendo todavía y espero por el bien de estas mujeres que puedan algún día ser educadas porque tampoco tienen derecho a educación, ¿no? Y puedan progresar, ¿no? Puedan progresar y tener una vida en libertad. Bueno, aquí como les digo, hay bastante normatividad, no quisiera yo aburrirlos leyendo una por una, pero eh, es importante que ustedes sepan que las medidas de protección ahora sí funcionan, ¿ok? Todavía seguramente habrán habido casos en los cuales no se han dado las medidas de protección que hubiésemos querido, pero funciona más de lo que funcionaban con la ley anterior, ¿no? En la ley anterior realmente las medidas de protección eran exiguas y eran un saludo a la bandera porque no tenían plazo para ser ejecutadas. Entonces, de una política que analiza un problema y toma medidas, finalmente se genera un plan. Entonces, nosotros tuvimos un Plan Nacional contra la Violencia de Género que ya terminó su vigencia, pero que definió qué entendemos por violencia de género. ¿Ok? Y es toda conducta agravada por la discriminación
que ocurre en un contexto de desigualdad. ¿Desigualdad de qué? De poder, desigualdad de roles, desigualdad de responsabilidades, desigualdad de atributos. Atributos, ¿qué son atributos? Atributos son ideas, creencias, ¿no? Que se le, vamos a decir, se le han consignado a una persona por el sexo que tiene. Por ejemplo, la mujer debe ser sumisa, paciente, delicada, ¿no? Esas son apreciaciones que se tienen de ella. Igual en el caso del hombre debe ser fuerte, autoritario, tener mal carácter, porque así es más hombre. Ya, todos esos de ahí son estereotipos. Sin embargo, esos son los atributos apreciados en la sociedad peruana, lamentablemente, pues dirigida por el patriarcado, considera que esos son buenos moldes. Poco a poco los moldes se han ido rompiendo y ahora cada vez hay más familias democráticas que señalan, yo no necesito que mi marido se comporte, decía una señora, como si fuese una persona agresiva o autoritaria para que yo lo escuche. Yo lo escucho tranquilamente cuando me habla. En mi casa no hay violencia, yo no tengo ese problema, ¿no? Y hay familias que son así. Entonces se conocen como familias democráticas versus las familias disfuncionales que son las que atendemos a través de estas normas. En un marco normativo complementario que les recomiendo puedan revisar, tenemos un acuerdo plenario, ¿no? Que nos dice que debe haber flexibilidad para el momento de atender el tema de violencia familiar, considerándolo no solamente como una ley fría, sino como una familia con un problema humano, como un hombre o una mujer o un niño o un adolescente que tienen un problema humano que acercan. Entonces yo tengo que comportarme de manera tal que esta persona se sienta bienvenida, que esta persona se sienta en libertad y confianza de poder hablarme de aquello que más, digamos, perturba su ánimo. Ahí les dejo todas las modificatorias de todos los decretos legislativos que tienen que ver con el tema de violencia. También algunas leyes que modifican el Código Penal. Ya saben ustedes, en el caso de que se dé un mandato de protección, una medida de protección y no se cumpla, se puede denunciar a la persona que ha incumplido, vamos a llamarle el presunto agresor, por desobediencia y resistirse a una orden legalmente impartida, que es la orden judicial. Aquí hay, bueno, un marco complementario. Me permito llamar su atención hacia los protocolos. Tenemos varios protocolos de estrategias desarrolladas por el Ministerio de la Mujer. Aquí está la resolución que los contempla. Eso es, los protocolos es como hacia adentro de la institución se comportan para atender todos y cada uno de estos problemas. Ahora, quisiera reflexionar con ustedes acerca de la diferencia entre un conflicto familiar y violencia familiar. Un conflicto familiar es acumulación de tensión. Está molesto el señor, está molesta la señora por temas afectivos varios. Él cree que le saca la vuelta, ella cree que le saca la vuelta, pero acá lo importante es, ninguno de los dos está, puede ser que suba la voz, puede ser que se hablen mal entre ellos, ¿no es cierto? Pero ambos están desesperados por resolver su problema de comunicación y el problema que está detrás, ¿ok? Al cual no logran arribar a un entendimiento. Es decir, hay una controversia familiar, ¿no? Nos vamos a divorciar, dice ella. Muy bien, nos vamos a divorciar, pero mis hijos se quedan conmigo, ¿no? Y empieza la discusión, no, que mis hijos son míos, solo míos y nunca fueron tuyos, ¿no? Y yo me los voy a llevar, o sea, me voy a ir a vivir a la casa de mi mamá. Están discutiendo, no se ponen de acuerdo. Es un tema serio, tiene perturbado el ánimo a ambos y es muy probable que se digan lisuras entre ellos. Eso que les he mencionado es un conflicto familiar. En el momento en que se convierte en lo que usted está viendo en la fotografía, hemos dado el paso a la violencia. Aquí el señor le está gritando y hace amago de golpearle, no la ha golpeado todavía, pero hace amago de golpear. La señora se asusta, toma a su hija, corren a la comisaría. ¿Ok? Ahora, un casito. María dice que quiere que sus hijos estudien en una universidad particular. Andrés prefiere que vayan a una universidad nacional.
porque tienen 3 hijos. Temen no poder solventar la educación de los 3. María se enoja un poco porque tiene la ilusión de una mejor educación para sus hijos que la que ella tuvo. Él le propone que hagan las proyecciones en base a sus ingresos y luego decide. Realizados los cálculos, concuerdan en que es mejor que vayan los 3 a una universidad nacional. Ahora yo le pregunto a usted, ¿aquí qué cosa ha habido? ¿Conflicto familiar o violencia familiar? A ver, a través de la mensajería me puede contestar. A ver, los espero sus participaciones. ¿Esto es conflicto o es violencia? Muy bien, Susan, gracias por contestar. ¿Alguien más está en desacuerdo? Todos sabemos, estamos seguros que esto es un conflicto. ¿Nadie? Ya, muy bien. Vamos al siguiente. A ver, ¿algún voluntario que quiera leer? Por favor. O léanlo ustedes. Silencio si gusta. ¿Ok? A ver, ahí ya tenemos una respuesta. Emiliana me dice conflicto. ¿Ok? ¿Alguien más? A ver, Emiliana, o es conflicto o es violencia. No puede ser las dos cosas. Un conflicto te puede llevar a la violencia, sí, pero en este momento estamos estudiando, ¿no? Reflexionando sobre cómo podemos diferenciar uno del otro. Justamente hay un alumno que está haciendo la consulta. ¿Y por qué me detengo aquí en este punto? Porque es importantísimo. Si cuando a usted le llega a un cliente y usted no sabe si es conflicto o es violencia, por gusto está usted desperdiciando su tiempo y el tiempo del cliente. Usted tiene que estar bien claro si lo que le está describiendo es conflicto o es solamente, perdón, es solo conflicto o es violencia. A ver, ¿qué me dicen los demás? Hay 9 en esta clase, ¿eh? Tengo 2 opiniones hasta ahora. A ver, Susan me dice que es violencia. En el caso 2. Ok, sí, Susan, estamos en el caso 2. Bien. ¿Has cambiado de opinión? Me parece bien. Siempre se puede cambiar de opinión. Giovanni Prada Salvatierra me dice que es conflicto. Nilda me dice muy cierto. Supongo Nilda está de acuerdo con Giovanni, que como lo he dicho justo debajo, asumo que están de acuerdo. Entonces aquí dice, Pedro quiere ir a ver una película, a Rosa no le interesa la película, Pedro se molesta. Rosa dice, bueno, pues ya iremos a ver la película. Y Pedro le dice, ¿por qué? ¿Acaso no te gusta? Va subiendo el tono de voz, ¿no? Y inmediatamente le dice, tranquilo, ya he dicho que iremos, responde Rosa. Y voltea y mira a su hijo y le dice, ¿tú seguro que tampoco quieres? Le pregunta al niño, quien responde atemorizado, papá, sí voy a ver la película que has escogido. Finalmente los 3 van al cine resignados y sin conversar. ¿Qué cosa es esto? ¿Conflicto o violencia? Está buena la pregunta, ¿no? Miren, esto es el inicio, ¿ah? De un ciclo de violencia psicológica que empieza anulando la voluntad de las otras personas. Porque esto, y el hecho de que ella le diga tranquilo, es que antes él ya ha tenido algunas otras manifestaciones de su carácter o su comportamiento, y el niño ya le tiene miedo. No le tiene miedo de ahorita, no le tiene miedo de este episodio. Esto es una secuencia. Si sigue subiendo de volumen, vamos a llegar a configurar violencia psicológica, porque los obliga a ir, no les pregunta. Les dice, vamos a ir. Pues ahí no hay manifestación de voluntad de las otras partes, tienen su voluntad completamente secuestrada. Otra pregunta, vamos a ver otro casito.
Lucía está de cumpleaños y ve un vestido con escote. Duda en comprarlo, ¿no? Pero dice, yo ya soy grande, ¿no? Me voy a poner la ropa que yo quiero. Pero cuando Fátima, su abuela que la ha criado, la ve y la riñe y le dice, qué indecencia, no te atrevas a salir vestida de esa forma, te lo advierto, ¿ah? Presta a imponerse, Lucía le dice, tengo 18 y me puedo vestir como me dé la gana. Pero su madre la amenaza y le dice, lo voy a romper delante de todo el mundo, tú ya me conoces, Lucía. Lucía, con lágrimas en los ojos, decide obedecer. ¿Aquí qué tenemos? ¿Conflicto o violencia? No es lo mismo. A ver, ahí tienen ustedes abajo la definición y cómo se distingue un conflicto de una violencia. Vamos a ver. Emiliana me dice conflicto con respecto al vestido, ¿no? Caso 3. Emiliana me dice que esto es un conflicto. Muy bien. Hay un desacuerdo inicial, hay igualdad entre los miembros, hay aceptación. Acá hay igualdad entre los miembros, entre Lucía y su mamá, entre su abuela Lucía y su mamá. Posibilidad abierta de ganar o perder. A ver, ¿alguien quiere cambiar su veredicto? Hay colaboración, es pacífico, es necesario para el crecimiento personal, algo de lo que estamos viendo acá. Les dejo esto como reflexión. Susan, sí, este tercer caso es violencia y este de aquí es el inicio de lo que será, pues ya está en los primeros momentos de un ciclo de espiral, ¿no es cierto?, de violencia psicológica, que empieza con la anulación de la voluntad de la otra, de la víctima, la presunta víctima. Él es violento, es hostil, siempre pierden y ganan los mismos. Ella está subordinada, su hijo también, y sumisa, su hijo también. Está descontentos, están contrariados. Estos ya son signos de violencia. ¿Sí? Además, tener una familia así, en donde solamente una persona habla y los demás obedecen, eso no es tener una familia. Una familia es un lugar de encuentro, de amor, de armonía, de soporte emocional, moral, económico. Ok. Entonces, lo que este señor tiene acá no es una familia. Muy bien. Entonces, para ver el tema de las diferencias, lo que tenemos que entender es, todos los psicólogos dicen lo siguiente, el conflicto familiar es natural, es natural. Las personas no siempre están en modo zen, no siempre están en paz, no siempre están en armonía. Somos como las olas del mar, como un sub y baja, algunos días buenos, algunos días regulares, ¿ok? Todos los días son aprendizaje. Todos los días buscamos evolucionar, ser mejor que el día de ayer, nuestra versión 2.0. Todos los días estamos en continuo aprendizaje. Pero en el camino, a veces hay momentos en los cuales las personas tienen interacciones no tan gratas. Y tener ese tipo de interacciones también les ayuda a corregirse a sí mismos, a levantar la olla, la tapa de la olla y liberar un poco de presión. Presión que no tiene que ver con la persona que tienen al frente de su familia, tiene que ver quizás con problemas que ha tenido durante el día, con cosas que le preocupan, cosas económicas, laborales, de salud. ¿Ok? Entonces, el tener un conflicto familiar, que quizás esté motivado por otros temas, es parte de la dinámica. Y no pregúntenle a un adolescente o a una familia en la cual hay un adolescente. El adolescente, por ejemplo, en su etapa de 13, 14 años, todo es un drama. Tiene las hormonas y se está desarrollando de una manera tal que todo lo extrapola y lo hace enorme. Piense usted mismo cuando usted era adolescente, ¿no? Cualquier evento, a usted magnificaba completamente la emoción de ese evento. Es algo parecido. El conflicto familiar es algo natural. Todas las familias lo tienen, todas las personas lo tienen. Las personas inclusive conflictúan consigo mismas todo el tiempo. ¿Cómo no conflictuarían con las personas que están en su entorno más cercano? Muy bien. La violencia familiar lo que busca es subyugar la voluntad de la otra persona, anularla, estigmatizarla, humillarla, que la otra persona esté completamente a su merced.
¿Y por qué lo hace? Tiene una pauta de crianza que le dice, en el caso de los varones, tú dominas. Y con esa pauta de crianza no hay colaboración posible. Diferente es la otra pauta de crianza que dice, tú y ella colaboran, tienen un proyecto de vida en común, tienen una familia en común, salen adelante juntos, uno es testigo del otro, uno está al lado del otro en las buenas y en las malas, ¿ok? Y en el camino pueden ir discutiendo, sí, en el camino pueden ir discutiendo, pero no busca subyugar, someter, dañar, apropiarse de la otra persona como si fuera un objeto, no busca eso, ¿ok? Entonces, está clara la diferencia entre violencia familiar y conflicto familiar. Ahora vamos a ver el tema de las políticas públicas y las estrategias que tiene la ley 3364. Miren todos los verbos rectores que tiene la ley. Prevenir, sancionar, erradicar, reparar, resocialidad. Y para cada uno de estos hay un responsable, un programa, otro ministerio, no necesariamente el de la mujer, ¿no? Que tiene esta obligación. A ver, yo los invito a ustedes. Sancionar, ¿quién sería? ¿Qué ente del Estado estaría encargado de este punto? Sancionar. ¿A qué ente del Estado le corresponde las sanciones? Pregunta fácil. Giovanni, exactamente. Muy bien. El Poder Judicial. Reparar. ¿A quién le corresponde reparar? ¿Quién tendría que reparar? ¿Qué entidad del Estado tendría que hacerse cargo de la reparación? ¿En qué consiste la reparación? La reparación es la indemnización que tendrían que pagarle a la presunta víctima. ¿Quién sería el encargado de determinar esa reparación? A ver, miramos. El juez, muy bien. Entonces el juez tiene pues tarea titánica. Es encargado de sancionar, es encargado de reparar. ¿Quién está encargado de resocializar? Porque si no, este señor, esta señora que son ahora violentos y que han cometido un delito, en el futuro generarán vínculos emocionales, afectivos con otra persona y volverá a repetirse la misma historia. Entonces, ¿cómo yo resocializo a la persona que está saliendo, ¿no es cierto?, de una condena o que le han pedido que tome una terapia? ¿A dónde voy a enviar a resocializar a esta persona? Ahora lo vamos a ver. Ah, pero hay alguien que ya lo sabe. Sí, Giovanni. Las instituciones titulares del Estado son las obligadas, efectivamente. Pero ahora vamos a ver con nivel de detalle qué instituciones son, ¿ok? Para no confundir. Si alguien les pregunta cuál es su checklist que usted debe tener para que el señor fiscal, cuando vea su caso, diga, sí, efectivamente, este caso se ha dado en el ámbito de un contexto de violencia, ¿no es cierto? Y ese es el contexto que yo tengo que probar, tienen que estar presentes estos 5 elementos. ¿Ok? Verticalidad, móvil de destrucción, ciclicidad, ¿no? Ciclo de la violencia, progresividad, cada vez la golpea más, y ella se encuentra en una situación de riesgo. Cuando están presentes estos elementos, decimos, sí, el fiscal va a decir, ay, ábrase, lugar a dictamen porque se ha comprobado que están estas 5 características. Muy bien. Tenemos 4 tipos de violencia: física, psicológica, patrimonial y sexual. La nueva es esta, la patrimonial, porque las otras, física, psicológica y sexual, ya se encontraban presentes en la ley anterior. En el tema patrimonial, lo que se busca es, eh, vamos a decir que es considerado delito también, lo que se busca es reprimir esta práctica que tienen algunos hombres de quitarle a las mujeres todo su dinero, sus propiedades, sus bonos, sus joyas, sus valores, todo aquello que es importante para su economía. ¿Ok? Había un señor que, estando celoso, agarró a pedradas el
estos carritos que venden papa, que venden choclo, que venden con queso en una bolsita, que está por ahí por el centro de Lima. Entonces lloraba la señora porque le habían roto su carrito. Ahí los que estábamos dando vueltas, que siempre estamos yendo al Poder Judicial, vimos pues toda la escena, ¿no? Y yo le digo, señora, ¿qué es lo que usted quiere? Que me devuelva mi carrito. Ya, señora, no se preocupe, vamos a patrocinar. Entre varias amigas la patrocinamos a la señora y el juez lo reprendió severamente a este señor que, bueno, inmediatamente había un policía cerca y lo capturaron. Y le dijo, oiga, ¿y qué está pensando usted al destruir el medio de subsistencia de su familia? ¿En qué estaba pensando usted? No, es que a mí me dijeron que ella me era infiel y entonces yo me molesté. Oiga, moléstese y agárrese a patadas contra la pared, le dijo, pero usted no está trabajando, es un vago, un zángano. La señora está manteniéndolo a usted, se ha quedado con usted, lleva usted 15 años de matrimonio. Y esta es la manera como usted trata a la persona de la cual usted come y vive. El mismo juez le dijo, señora, reflexione bien si usted quiere continuar en esta relación, ¿no? Y finalmente la señora, después de haber salido, y él le dijo, bueno, usted le tiene que reparar a la señora. Pero es mi esposa, ya pues ella pechuga con lo que yo haga, no. No, 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 no. Esto es un daño económico. La señora denunció acá violencia patrimonial, está comprobada. La señora ha traído 8 testigos. Aparte de estas 3 abogadas, está el policía que lo ha visto. Entonces, señor, usted es culpable. Usted le tiene que resarcir a la señora. Usted verá de qué trabaja o qué hace, pero la señora le tiene que pagar el daño a su cargo. Y bueno, el señor no sé qué labores habrá desempeñado. Finalmente, después de un tiempo, le pagó a la señora. La señora tiene su carrito. Ahora vende jugo de naranja, está en la puerta del palacio. Y tiene al señor al costado trabajando con él, con ella. No se separaron, pero ella logró que él, ahí hubo pues un resarcimiento, ¿no? Por parte de, hubo una indemnización en vivo y en directo para la señora. Pero ella no se separó. Entonces, lo que se logra con la violencia patrimonial es la recuperación. No solamente es denunciarlo, y puede denunciar al mundo entero. La recuperación de lo que la señora pues ha visto mermados sus recursos económicos. Y es muy importante, porque si las mujeres no tienen autonomía económica, sus decisiones están basadas única y exclusivamente en lo que decide aquel que sí tiene la autonomía económica. Y es por eso que muchas señoras se quedan con su pareja abusiva. Este es el caso contrario. ¿Ok? Muy bien. Y en el tema físico, por ejemplo, el ser negligente en el cuidado de los hijos, tenerlos sucios, enfermos, puede clasificar a esa madre o a ese padre que los tiene a su cargo y que está ejercitando esta negligencia en el cuidado, amerita que yo lo pueda denunciar por violencia física, porque el no cuidar adecuadamente a un niño está tipificado, como usted puede ver, como violencia física. Y hoy en día muchos varones están denunciando a sus parejas porque no cuidan bien a sus hijos. Las denuncian como madres negligentes. Y les digo que más de uno ha ganado el juicio y se ha revocado hasta tenencias. ¿Ok? Tenencias compartidas se han revocado en base a denuncias de violencia física en las cuales se acreditó que la falta de llevar al niño al médico y el tenerlo sucio y así descuidado, ¿no? Y por el testimonio del mismo niño también, acreditado, ¿no? Con certificados médicos respectivos, ha ocasionado que el juez diga, no, tenencia compartida, ¿para qué? Si se ve que la señora no tiene la vocación de seguir atendiendo al menor, ¿no? Tenencia exclusiva para el señor y la señora que tenga régimen de visitas hasta nuevo aviso. Por eso les digo, he visto casos que se ha revocado esto. En el tema psicológico, ya saben ustedes, esto puede tener con el tiempo consecuencias bastante graves. Las mujeres pueden caer en bulimia, en alcoholismo, en intentos de suicidio, porque la mente, cuando se corrompe, que tiene un impacto directo en el cuerpo somatiza el dolor que la persona siente, ¿no? Y se hace daño a sí misma por no poder repeler al agresor. Entonces, aquí un juego perverso, psicológico muy fuerte,
Hay que tener mucho cuidado cuando estemos con este tipo de personas con violencia psicológica. Usted examine bien, ¿no? Vaya haciendo cartera y examine bien si la persona está en la capacidad física y mental de resistir hasta el final del proceso. Si no, piense en otras medidas alternativas de ayudar a la clienta con su problema. Yo cuando veo personas psicológicamente débiles y yo le pregunto cuál es su interés a la señora y me dicen, quiero librarme de mi marido, pero necesito también un momento en el cual, o sea, poder sobrevivir durante un tiempo. Y tiene hijos, ¿ah? No se preocupe, señora. No vamos a demandar ninguna violencia psicológica. Usted sencillamente va a ir a la comisaría, va a hacer retiro de su domicilio, retiro voluntario del domicilio con sus hijos, se va a dirigir a la casa de sus padres que ya le esperan y lo siguiente va a ser la demanda por la pensión de alimentos. Usted en este momento no está en condiciones de hacer un proceso de violencia psicológica. Lo podemos hacer, sí, usted insiste, pero yo no la veo bien, señora. Usted no se siente, usted se siente en capacidad y me dice, no, yo estoy tomando pastillas antidepresivas. No, no tengo no tengo la fuerza para hacerlo. Y nunca demandan, ¿ah? Y se quedan felices viviendo con sus suegros o con los abuelos con su pensión de alimentos. Y a veces ni siquiera se divorcian y pasan muchísimos años antes que tomen esa decisión. Muchos psicólogos de por medio, ¿no? Es que la metabolización del dolor o de la decepción o de la depresión o del fracaso que sienten, ¿ok? No le toma el mismo tiempo a todas las personas. O sea, hay que respetar los tiempos también de las personas. Y bueno, en el tema sexual no hay ninguna duda que tiene que haber una denuncia inmediata, ¿no? El tema sexual sí, cuerda separada, por favor. En el tema físico con lesiones, ni leves o graves tampoco, no hay ninguna discusión al respecto. Muy bien. Pero las mujeres no solamente sufren estos cuatro tipos de violencia que hemos visto, además sufren 21 modalidades de violencia, diferenciadas todas por grupos poblacionales. Vean ustedes, migrantes, mujeres privadas de libertad, o sea, mujeres en cárcel, mujeres con discapacidad, mujeres afroperuanas, mujeres indígenas, ¿ok? Entonces, todos estos tipos de mujeres, ¿no? Que tienen una característica en particular, se ha ido separando como violencias específicamente dirigidas a estos grupos. Y por otro lado tenemos violencia en relación de pareja, que puede ser de cualquiera de estos cuatro tipos, feminicidio como la expresión más grave de la violencia física, trata de personas con fines de explotación sexual, que esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. Entonces, vamos coleccionando aquí, ¿no? Y la ley 3364 lo que aspira es con el paso del tiempo, quizás, irse desarrollando de manera tal que pueda efectivizarse medidas de protección para cada uno de estos temas. Pero en este momento no es así. En este momento hay una declaración del Estado peruano en el artículo 5 combinado con el artículo 8 que dice, sí, efectivamente yo reconozco que en el Perú hay mujeres que sufren todos estos tipos de violencia. Eso es lo que tiene. Una declaración de Estado, vamos a decir. Entonces, miren, para que puedan comprender el tema de la evolución de la violencia familiar, tenemos casos aquí. Entre el día 1 y el día 9, es decir, a partir del día 10, ¿ok? Yo ya puedo obtener un certificado que dice 10 días de incapacidad o 10 días de descanso porque la persona está con lesiones leves. Ya, y antes de eso, ¿qué cosa tuvo? La ley inventó. Yo estuve en el equipo que diseñó la afectación psicológica cognitiva conductual. Con el equipo de psicólogos dije, tiene que haber algo que me permita prevenir. Mi idea era que todo lo demás ya está en la lista de lo que ya sucedió y eso ya nadie lo retrocede. Pero si el 45% de los casos de violencia familiar que se atienden, o de denuncias que llegan, están en una franja del día 1 al día 9, es decir, a la persona la han gritado por primera vez, la han empujado contra la pared, se ha caído sentada, se ha sorprendido de que la han empujado, nunca en su casa, en su vida, ni su papá ni su mamá les ha tocado ni con una flor,
¿no? Y de repente se encuentra en una situación que no conoce, que es extraña para ella, se asusta, se acuerda que hay una línea 100, se acuerda que hay un centro de emergencia mujer, se acuerda que puede ir también al Ministerio de Salud, ¿no? Cualquiera de las 6 puertas, o se va corriendo a la comisaría. En todos estos casos ella puede denunciar afectación psicológica o cognitiva conductual y pedir una evaluación. Le hacen la ficha de valoración de riesgo, puede salir en el rango más bajo. El abogado del SEM le dice, señora, si desea puede denunciar, ¿no? Le explica cómo es el procedimiento. Y la señora dice, no es para tanto, ¿ok? Y se regresa a su casa. Al mes siguiente vuelve a venir. Otro episodio similar. Ya está registrada, yo estoy mirando acá. Josefina Torres. ¿No es esta señora no vino el mes pasado? Ese nombre me parece conocido. Sí, ha venido antes. Ah. Entonces, así podemos tener a una persona que venga, que no ha sido todavía totalmente vulnerada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 veces en esta fase de aquí. Y en esta fase de aquí yo tengo como Estado la oportunidad de darle consejos y brindarle asesoría preventiva. Este es el momento, señoras y señores. Aquí es donde se debe concretar, aquí se debe utilizar todo el presupuesto del mundo. En este momento en el cual yo le hago entender a esta persona que si no toma determinadas actitudes, puede entrar en este circuito, ¿no? Y ya nos vemos luego, no sabemos hasta dónde puede llegar. Es aquí donde yo debo sentarme con el señor y la señora y decirles, bueno, ¿qué pasó? Terapia de pareja, pongamos. A ver qué ha pasado. ¿Usted qué le ha dicho? ¿Por qué le ha dicho? ¿Para qué le ha dicho? ¿Cuándo le ha dicho? ¿Cuántas veces le ha dicho? Y es en ese momento donde yo creo que todavía nos faltan diseñar, ¿no? Programas que cumplan esa función, tanto de salud como desde educación, como desde el Ministerio de la Mujer. O sea, estos 3 frentes deberían ya haber pensado en algún mecanismo para tratar esta afectación psicológica cognitiva o conductual en el primer momento que se presenta, que es decir, cuando la persona ha sentido por primera vez miedo, preocupación, alteración del ánimo, pongamos, y ha venido a preguntar en calidad de asustada o desesperada o curiosa. Y se le dice, mire, le advertimos, todo esto de acá puede suceder, todo el resto de este camino puede suceder, ¿no? Entonces, la persona ya sabe qué es lo que sigue y puede, ¿ok? También decidir con su pareja, con su familia, hacer una terapia para dejar de ser disfuncionales y empezar a cambiar patrón, ¿no? De conducta. Puede que el padre de familia se dé cuenta y diga, no, pues estoy mal, ¿no? Si a él le han dicho, yo también voy a ir a preguntar, también viene, también pregunta, también se le informa. Entonces ya, bueno, entonces a lugar a una terapia familiar para todos. Y salvamos a esta familia, a este señor, a esta señora. Quizás no a los dos, pero a uno de ellos por lo menos. Y ya no entran a este circuito. Esa es parte de la responsabilidad que se tiene que hacer. En todos los países donde ha funcionado bien el tema de la prevención, todo esto de acá se ha minimizado. ¿En cuánto tiempo? Apenas apareció esto. Y la gente lo prefiere 1000 veces a un juicio. Entonces, hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer aquí en esta frase? Muy bien. Aquí les dejo las definiciones de afectación psicológica cognitiva conductual. Es esta sensación que tiene la víctima de que alguien trata de hacerle daño y esta persona que trata de hacerle daño lo ha hecho por un excesivo consumo de alcohol, consumo de drogas, síntomas de estrés postraumático y otros. Entonces, cuando en el diálogo la persona se presenta, empieza a negar. ¿Pero le ha golpeado? No, a mí no. No, ha sido una sola vez. Minimiza, ¿no? Minimiza. No puede creer lo que le está pasando. Y finalmente empieza a tener contra sí misma todo tipo de sentimientos negativos. Ya sea hombre o sea mujer, el patrón se repite. Es un patrón de autodestrucción, ¿no? La otra persona le ha hecho creer que no sirve para nada. Entonces, claro, empieza él mismo a repetir hacia adentro ese sabotaje emocional
que la otra persona ha empezado a tener con él o con ella, y entonces ya ha perdido el control, ha cedido el control a la otra persona. Se empieza a despersonalizar y prácticamente su conducta cambia por completo. Empieza a vestirse la mujer con mangas más largas, ¿no? Cuello más cerrado, ya no frecuenta a nadie, ya no mira a ningún lado. Todo esto porque son exigencias de la otra parte, no porque ella lo decida. Subliminalmente ya ha decidido, vamos a decir, subyugar su voluntad a la de otra persona. Pero es tan pauteado que, como digo, en esta primera etapa es corregible, todavía. ¿Contra quién va dirigido? Las medidas de protección, perdón, la ley contra la mujer en todo su ciclo de vida y todos estos sujetos. A ver, me dice Giovanni, ¿qué podemos hacer con las mujeres que ya se volvieron dependientes de su agresor y creen que sin él no pueden hacer nada? Tales así que denuncian cuando son víctimas de violencia. Ellos ya están en la siguiente etapa, estimado Giovanni. O sea, tendrán que pasar lamentablemente por el proceso, la denuncia, el juicio, los certificados, las evaluaciones, acarrear a sus hijos en el camino, buscar a dónde quedarse a dormir, en un hogar de acogida proporcionado por el Estado, que no son malos, están bien mantenidos, pero están llenos de personas, ¿no? Y luego de eso, ¿qué? Si ella no tiene oficio, no puede mantenerse por sí misma y aún si pudiera mantenerse por sí misma y no tiene familia, ¿con quién se quedan sus hijos? Entonces, son varios temas, ¿no? Que se le complican cuando la persona a veces demora mucho en decidirse. Entonces, vamos a esta parte para ir avanzando. ¿Quiénes pueden presentar la denuncia? La persona agraviada o alguien en su favor, la Defensoría del Pueblo, los profesionales de salud y educación, el Ministerio de la Mujer, la DEMUN, el MINJUS, los niños, niñas y adolescentes solo pueden entrar a la comisaría y denunciar, y cualquier persona. En general, la vecina puede levantar el teléfono, llamar a la línea 100 y decir están matando a mi vecina de acá al lado. O a mi vecino varón de acá al lado lo están golpeando. Y él no contesta porque él es un caballero. Pero veo acá que la señora lo está cacheteando. Lo veo por la ventana porque yo por mi ventana veo todo. Entonces, ¿dónde se va a presentar la denuncia? La puedo presentar por teléfono en la línea 100, que inmediatamente lo va a derivar, ¿no es cierto?, a un centro, a un SAU, que es un servicio de atención urgente, que se presentan en la casa y vienen siempre acompañados de una policía, ¿no? Y va a querer intervenir, pues en el caso que le estén golpeando en ese momento. Quizás si encuentra la situación infragante, se lleve, arreste al agresor, se lo lleva a la comisaría. Le va a llevar también a la víctima y van a hacerle la ficha de valoración de riesgo a la señora. Pongamos, ¿no? Por el 85% de las denuncias son de señora. Luego van a proceder a entregarle un oficio para que se haga una evaluación física o psicológica. Entonces, la persona de la policía que le atiende abre el folder y coloca copia el DNI de la señora, la denuncia de la señora, la ficha C4 del presunto agresor. Mira a ver si tiene otras denuncias de otras personas. Mira a ver si tiene antecedentes, resulta que capaz puede ser un prontuariado. Mira todo eso, saca un documento de reporte y lo pone. Hace un pequeño informe y dice, persona con ficha de valoración de riesgo severo. Aquí le pongo la ficha. Se recomienda, se solicita, la señora solicita medidas de protección. Ok. ¿Qué medida de protección le damos a una mujer golpeada? Usted solo dígame el número, puede ser más de uno, pero no me ponga del 1 al 9. Mencióneme los tres principales en caso de que la persona sea víctima de una violencia física que vamos a decir, le han hecho un corte en la cara y le han dejado desfigurado. A ver, ¿qué medida de protección le va a otorgar? La señora es casada, el esposo le ha hecho un corte en la cara. ¿Qué medida de protección le va a otorgar? En la mensajería me tiene que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el número que quiera, pero mínimo 3. Más importante para usted, de urgencia.
A ver, ya tenemos algunas respuestas. Vamos ensayando. Giovanni dice 1, 2 y 3. A ver, retiro el agresor del hogar. Claro. Impedimento de acercamiento a la víctima. Bien. Prohíbo la comunicación con cualquier medio. Muy bien. ¿Son los únicos? A ver, nada más. ¿Sería todo? Ah, Susana me dice 1, 2 y 8. Muy bien, Susana, muy bien. Sepan ustedes que en general, cuando hay violencia física, el juez siempre, de oficio, coloca tratamiento para el agresor y la agraviada. La agraviada para que no vuelva a tener una pareja así y se pueda recuperar de la situación que le va, porque es una mujer con la cara deformada. Definitivamente eso va a tener secuelas psicológicas. Y en el caso del agresor, para explorar, ¿no es cierto?, su recuperación, su resocialización en algún momento, luego de que cumpla su condena, ¿no es cierto? Y muy bien, excelente. También puede ser el 6, me dice. Ya, la asignación económica de emergencia sería en el caso que la señora fuera dependiente económica. Si la señora tiene su propio empleo, no le van a dar. ¿Ok? Si la señora tiene hijos, ¿cuál serían? Nueva pregunta, borramos la anterior. Pasamos la página. Esta misma señora con la cara cortada tiene 3 hijos. Ha salido a toda velocidad de su casa con la pijama que trae puesta, llegó a la comisaría en pijama, con sus 3 criaturitas sin zapatos en pijama todos. Porque el señor, al parecer, que le habría dado diablos azules, parece que estuviera bajo la influencia de la droga, destruyó a golpes toda la casa y los golpeó a los 4, a la señora y a sus 3 criaturas. Ahora sí, ¿qué medida de protección corresponde a ese caso? A ver, Giovanni, ¿te estás refiriendo a este caso, no? ¿Con los niños? Sí, está bien, muy bien. Asignación económica de emergencia, de todas maneras, ¿no es cierto? Muy bien. Susana me dice el 9. Ok. Claro, la señora está en una situación de que si le hacen la ficha de valoración de riesgo va a salir, fuera del radar ya, ¿no? Está en peligro bastante extremo. Muy bien. Ese es dentro de las primeras 24 horas habría que darle esto que estamos comentando. Pero esas son las mejores medidas que se nos ocurren. A ver, piensen un poquito más. Bueno, a ver. Si al señor no lo arrestan, eso explica por qué tienen que ir a un lugar de refugio, porque donde la encuentra la mata a ella y mata a los niños. Pero como la señora llegó a la comisaría, imagínense la escena paso por paso. Es su cliente. La señora llega a la comisaría, le sucede esta circunstancia, lo llama a usted. Usted se aparece casi en pijamas también en la comisaría, ¿no? Va a defender, asume la defensa de la señora y pide las siguientes medidas de protección. Impedimento de acercamiento a la víctima. Donde la encuentre no se le puede acercar. ¿Qué pasa si no la encuentra en el hogar de refugio? Claro, para eso la escondemos. Pero en algún momento sus hijos van a tener que ir quizás al colegio. Impedimento de acercamiento a la víctima y a los niños. Se le va a prohibir la comunicación también por cualquier medio. Se le va a prohibir también tenencia y porte de armas. Recordemos que es una persona con perfil agresivo y violento. Si ya toma drogas, ¿qué lo distancia de poder tener armas? Nada.
Y bueno, también la asignación económica de emergencia. Y como medida cautelar, ¿qué le daremos? Pregunto, a este señor le vamos a dar régimen de visita. ¿Usted cree que un juez ordene régimen de visitas para una persona con ese perfil? No, pues evidentemente el régimen de visita del señor no se le va a dar, pero que pague alimentos, ¿no es cierto? Claro, una cosa no tiene nada que ver con la otra. También el señor, no sé quién será su defensor, pero puede ser que solicite la tenencia exclusiva en el colmo de su, vamos a decir, arrogancia, ¿no? Cuando la tenencia exclusiva, de manera provisional, se le debe dar de frente a la señora, que es la que ha puesto a salvo, ¿no es cierto?, la integridad física de sus menores hijos y la propia. Muy bien. Y bueno, si ya la señora tomó su decisión de divorciarse, liquidación del régimen patrimonial y disposición de bienes. Muy bien. Ok, entonces esto es más o menos la manera como, sí, cuando nos vamos a la audiencia, que es inaplazable, que es oral, que es una única vez, yo debo sustentar cada una de las medidas de protección que pedí, una por una, por qué, el motivo, cuál es la razón de ser, cuál es el peligro, la demora en otorgarlo, ¿ok? Eh, para yo asegurarme que la condena va a tener un efecto, tengo que asegurarme que la señora está viva, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene sentenciar algo cuando la señora ya se ha habido sustracción de la materia? Porque el señor la encontró y la mató, ¿no? Entonces, esa es la primera preocupación del juez, poner a salvo la integridad física de las personas. Por eso es que puede tomar más de una de estas medidas y cualquier otra que se le ocurra. No necesariamente esta lista no es limitativa o taxativa. De acuerdo a las necesidades de los niños, él puede, o de las víctimas, el juez puede determinar más cosas. Por ejemplo, me acuerdo el caso de una persona que necesitaba diálisis permanente, el niñito, ¿ya? Un niño que está en un diagnóstico medio grave. Entonces el juez dijo, para la diálisis del menor, cada vez que salga del hogar de refugio temporal tendrá que ser acompañada por un efectivo policial de la comisaría del sector, para asegurarnos que la criatura no va a padecer en la ida y vuelta de su tratamiento, pues el niño tiene que ser dializado, creo que 2 veces a la semana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego de que ya se han obtenido la medida de protección, se le entrega a la policía. La policía le va a notificar al agresor y le va a notificar a la víctima. Si el agresor no está de acuerdo o el presunto agresor puede presentar su recurso de apelación a la sala superior, tiene 3 días, ¿ok? ¿Dónde se van a registrar esas medidas que ha dictado el juez? En el sistema informático que comparten solamente la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial. Si luego de las investigaciones el fiscal tiene 3 opciones. Primera opción, esta acusación se ve que es falsa de principio a fin, nada concuerda, hay, hay un divorcio total entre la realidad y lo que se manifiesta en este documento. Entonces, esto se archiva. Y con él se archiva la medida de protección siempre y cuando no haya riesgo para la víctima. ¿Ok? Si se descubre que la víctima ha mentido, la medida de protección se cae. Es más, el mismo fiscal lo va a pedir. ¿Ok? Y si el fiscal no lo pide, el abogado de la otra parte lo puede pedir. Ahora, segunda opción del fiscal. Él cree que la acusación es parte de verdad y que esa parte de verdad califica como falta. Se lo va a mandar al juez de paz para que se encargue. El juez de paz va a sacar su sentencia condenatoria absolutoria, como ustedes ven acá en el diagrama, ¿no? Y podrá ser o no que las medidas de protección se mantengan. Pero siempre se van a mantener las medidas de protección mientras dure el riesgo. Y el juez, para relevar las medidas de protección y decir ya no al lugar, necesita el pedido y la confirmación de la víctima. Es decir, recibe el pedido de la contraparte que dice, señor juez, si ya toda el proceso se ha descubierto que es una falsa denuncia, por favor que quede sin efecto la medida de protección para yo poder pedir régimen de visitas para poder visitar a mis hijos. Y el juez dice,
a lo víctima. Es cierto, ¿no? Todo lo que se ha dicho, el fiscal ha dicho, existe riesgo, no existe riesgo. El juez va a hacer una segunda confirmación, porque no está convencido con lo que le ha dicho el fiscal. Ya ese es otro asunto. Pero normalmente, ¿qué hacen los jueces? Dejan la medida de protección, la dejan en el expediente como que debe ser cumplida y espera que la pareja le dirija un documento, sus abogados, alguna declaración jurada ante notario señalando que se amistaron, ya volvieron, que se han dado cuenta que es un conflicto, no una violencia, supongamos. Ese es en el caso de la remisión a otro. Y en el caso de la denuncia, es porque ya el fiscal considera que los hechos sí incurren, o sea, califican a una conducta delictiva y que esto sí va a tener pena de cárcel, ¿no? Y aquí tienen ustedes, cuando son delitos, lo va a encuadrar jurídicamente y va a señalar, esto corresponde a delito de lesiones graves cometidas contra otros integrantes del grupo familiar, ¿no? Y va a dictar su sentencia, las medidas de protección se van a mantener y la persona que ha sido condenada va a entrar al IPE, ¿no? Pena privativa de libertad aquí o conversión de la pena la pena privativa de la libertad con multa u otros. Siempre se puede apelar, siempre se puede apelar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Llegaré a la Corte Suprema con sus dos tipos de recursos, casación o recurso de nulidad. Muy bien. Ese es en el ámbito de la sanción. A ver, hay una preguntita. A ver, Giovanni, ¿me puedes explayar tu respuesta? Claro, hay el sistema de georreferencia con puntitos rojos en la pantalla de todos los lugarcitos o de todas las personas que tienen violencia familiar. Eso yo en una comisaría lo vi. Está georreferenciada la medida de protección. Acá está la medida de protección de Josefina, acá está la de Daniel, acá está la de Juana, ¿no? Entonces, yo sé que en esos puntitos rojos hay una medida de protección. Es verdad lo que dice Giovanni. Está georreferenciada. Y tendrá que, en caso de riesgo severo, informar al juez. Aquí están las otras obligaciones del fiscal penal, el juez de paz letrado, que lo he extraído un poco del flujograma que ya vimos. ¿Qué criterios se van a seguir? Es decir, acá está su checklist. Acá imagínense que usted va a poner check, 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 check. Primero va a mirar antecedentes policiales, antes de conceder la medida de protección a la cautelar. Luego van a ver la relación entre la víctima con la persona denunciada, la diferencia de edad, ¿no? Una chica de 19 con un varón de 30, ¿no? Hay cierto abuso de poder, de posicionamiento en la vida, de madurez emocional que la condena a ella, ¿no es cierto?, a quedarse en una posición de dependencia, subordinación. Condición de discapacidad, condición económica y social, gravedad del hecho, la posibilidad de una nueva agresión. ¿No? Aquí hay algunos otros criterios. Estos criterios son aplicables tanto a la medida de protección como a las medidas cautelares. Con mayor abundamiento, les recomiendo leer este protocolo de otorgamiento de medidas de protección y cautelares, que es del mismo Poder Judicial. Con estos criterios que ellos mismos les explican en los manuales, ¿ok? Ustedes van a poder saber qué es lo que se supone que el magistrado debe hacer con cada uno de estos puntos en cada uno de los casos. Si estos son los criterios, a mí el juez no me puede venir a sustentar con otros criterios. Me tiene que sustentar con esto, porque esto es lo que está en su protocolo. No puede inventar tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí llega la presentación del día de hoy. Queda a su disposición para cualquier pregunta que consideren pertinente. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, algún caso que quieran ver?
Bueno, sí, si no hay ninguna consulta, porque en la mensajería tampoco veo ninguna, yo doy por concluida mi participación, agradeciéndoles a ustedes su gentil atención. Muchas gracias. Correcto, doctora. Para nosotros ha sido también un placer contar con su persona y nos vemos la siguiente semana. Muy agradecida. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenas noches.